es el trabajo mensual de matemáticas, el cual consiste en un video tutorial explicando los criterios de congruencia y semejanza en triángulos. A continuación daré inicio a explicar la teoría. Bueno, hay dos grandes grupos en los que se pueden dividir estos criterios, que son los de congruencia y semejanza. Como ya se sabe, bueno, por la mayoría de la gente, congruencia significa que es exactamente igual a la figura, solamente que puede tener otra ubicación. O sea que tiene todos los ángulos y lados iguales en el mismo orden. Y semejanza significa que tiene la misma medida de los ángulos, pero sin embargo todos sus lados crecen o se disminuyen en una proporción establecida. Bueno, entonces a continuación explicaré los criterios de congruencia. Pues existen tres, que son el LLL o lado, lado, lado. El LAL o lado, ángulo, lado. Y el ala. Así que si se cumplen al menos uno de estos criterios de congruencia en triángulos, pues el triángulo va a ser congruente, o sea, igual a... Bueno, a continuación voy a explicar el criterio LLL o lado, 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 el cual nos dice que un triángulo es congruente a otro si sus tres lados son respectivamente iguales o congruentes. A lo que se refiere es a lo siguiente: si tenemos un triángulo ABC, y el lado AB mide 1, el lado BC mide 2 y el lado el lado AC mide 3. Tendríamos que tener exactamente las mismas medidas en el otro triángulo para que fueran congruentes. O sea que el lado A' y B' también debería medir 1. El lado B' y C' también debe de medir 2 y el lado A' y C' también debe de medir 3. Lo que nos permite hacer este criterio es saber sin utilizar regla, saber cuando dos triángulos son exactamente iguales. Bueno, pues ahora toca explicar el criterio LAL, o sea, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, el cual nos dice que un triángulo es congruente a otro cuando tiene dos de sus lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual, el cual sería el caso de estos triángulos GHI y G'H'I', los cuales comparten el segmento GH y G'H', el cual mide 4, y también comparten el segmento GI y G'I', el cual mide 6. También comparten el ángulo con vértice en G, el cual mide 90 grados, por lo que ambos triángulos ya están previamente definidos. Y si se trata de hacer otro triángulo con esas mismas medidas, resultaría imposible, siempre quedaría igual y sería congruente. Pues el criterio ángulo, lado, ángulo nos dice que si un triángulo es congruente a otro cuando estos comparten un lado y los ángulos que tienen vértice en los extremos de ese lado, el cual sería el caso de estos dos triángulos, EF y G, y E', F' y G', los cuales comparten el segmento EF, que mide 11, y F' que mide lo mismo, y el ángulo comprendido en E
que mide 30 grados y el ángulo comprendido en F que mide 20 grados. De la misma manera, el ángulo en E' y F' miden lo mismo. Así que simplemente este criterio, en pocas palabras, nos menciona que si se traza una línea en ese ángulo y en el otro ángulo, en algún momento se van a cruzar, donde sería G. Y pues ese va a ser el vértice del triángulo y van a ser congruentes todos los triángulos con esas medidas. Pues también existen los criterios de semejanza, como ya se vio, pero solo existe uno, el cual es el AAA o ángulo, 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 que nos dice que un triángulo es semejante a otro si comparte todos los ángulos iguales, el cual sería en el caso de estos triángulos equiláteros. Por ejemplo, en este que vamos a tomarlo como muestra, todos sus ángulos miden 60 grados, ¿ok? Y sus lados miden 1. Entonces, si se respetan los ángulos, va a seguir quedando la misma figura, solamente va a quedar o más grande o más chica, el cual sería el caso de que es una ampliación. Y sería el caso de una reducción. A continuación vamos a resolver un problema, el cual nos dice que se quiere trazar un triángulo rectángulo congruente a y otro semejante. El semejante necesita tener una proporción de 2:1, por lo que se sabe que es una ampliación. Y entonces primero vamos a hacer el congruente. Así que como allí tenemos los datos, son este lado, el lado AB mide 2 centímetros y el lado AC mide 4. El ángulo A mide 90 grados. Entonces, pues primero necesitamos trazar el lado A'C' B', que también mediría 2 centímetros. Y luego el lado A'C', que también mediría 4. Y luego los unimos, y aquí trazamos este ángulo. Ya sabemos que es ángulo de 90 grados porque pusimos la escuadra aquí, y pues este ángulo de la escuadra mide 90 grados. Entonces unimos estos dos vértices y pues ya sabemos que mide 4 centímetros, 90 grados, y entonces nombramos los vértices A', B', C'. Entonces es el triángulo congruente. Ahora nos toca el semejante. Como nos dice que es una razón de 2:1, significa que es una ampliación, porque dos triángulos de estos, o 2 veces este lado, equivalen a un triángulo o un lado del triángulo. O sea que este lado, el lado AB, debería medir 4 centímetros y el lado AC 8 centímetros. Y este ángulo se queda igual. Entonces, medimos aquí, son 4 centímetros. Ponemos el ángulo recto para que conserve la proporción, como ya vimos. Y trazamos aquí 8 centímetros. Entonces sabemos que este ángulo es de 90 grados, esto mide 4 centímetros y esto mide 8 centímetros. Y luego unimos estos dos. Y por último nombramos los vértices, que podría ser E, F y G. Bueno, y así se resolvería uno de estos problemas.